Hola, yo soy Daniel Labardini Fragoso y esta es mi clase de álgebra moderna en el programa de posgrado en Ciencias Matemáticas de la UNAM. Hoy vamos a hablar de grupos nilpotentes, grupos solubles y series de composición. Los grupos nilpotentes y los grupos solubles forman clases que generalizan a la clase de grupos abelianos y van a jugar un papel muy importante en nuestra prueba de que no existe ninguna fórmula general algebraica que permita resolver todas las ecuaciones polinomiales de grado 5 o de grado mayor. Y como vamos a ver, en su mismísima definición, los grupos nilpotentes y los grupos solubles nos llevan a considerar ciertas cadenas de subgrupos de cualquier grupo dado. Y es en el estudio de estas cadenas donde surgen las series de composición, que son eh, ciertas cadenas de subgrupos que satisfacen ciertas propiedades y que no pueden ser ya refinadas con respecto a estas propiedades. Bien, eh, comenzamos hablando de grupos nilpotentes. Eh, Recuerden la noción de centro de un grupo, ¿no? Por definición, el centro de un grupo G consiste de todos los elementos del grupo que conmutan con todos los elementos del grupo. Eh, es decir, alguien está en el centro si solo si ya conmuta con todos los elementos de G. Y eso me permite ver muy fácilmente que un grupo es abeliano si solo si su centro ya iguala a todo el grupo. Y es la noción de centro de un grupo la que vamos a usar para producir nuestra primera cadena de subgrupos de G. Entonces vamos a comenzar con el subgrupo con un solo elemento, ese le vamos a llamar Z0 de G. Z1 de G lo vamos a definir como el centro, que ya tenemos, y a partir de ahí vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, para definir Z2 de G, pues yo sé que Z1 de G es normal en G, y entonces puedo considerar el grupo cociente G módulo Z1 de G, G módulo el centro. Este grupo, G módulo el centro, tiene centro, ¿no? G módulo Z1 de G tiene centro. Ese centro, pues claro que es un subgrupo de G módulo el centro, ¿no? En este caso estoy hablando de Z1. Y así, este subgrupo necesariamente es de la forma algún subgrupo de G que contenga Z1 de G módulo Z1 de G. Pues tomo ese subgrupo, H, y ese subgrupo es al que llamo Z2 de G. Y entonces Z2 de G queda determinado por ser el subgrupo de G que contiene a Z1 de G y satisface que el cociente Z2 de G módulo Z1 de G es el centro de G módulo Z1 de G. Ok, así construyo Z2. Ahora, Z2 de G es normal en G porque cuando hago el cociente de él por Z1 de G, lo que obtengo es el centro de G módulo Z1 de G, que es normal en el cociente G módulo Z1 de G. Así, Z2 de G es normal en G y puedo continuar la construcción, ¿sí?
En general, pues la construcción es recursiva, ¿no? Y pues suponiendo que ya construí ZK de G y que ya logré construirlo de manera que sea normal en G, pues defino el siguiente, ZK más 1 de G, mediante el procedimiento que acabo de describir. Lo describo una vez más. Considero, pues como ya me fue dado ZK de G y estoy suponiendo, y ya me fue dado como un subgrupo normal de G, puedo formar el grupo cociente G módulo ZK de G. Este cociente tiene centro y ese centro, al ser subgrupo del cociente, pues es de la forma alguien módulo ZK de G, donde el alguien es algún subgrupo de G que contiene a ZK de G. Pues ese alguien justamente es el que defino que sea ZK más 1 de G. ¿Sí? Entonces es el subgrupo que queda determinado por ser el subgrupo de G que contiene al que ya me habían dado y con la propiedad de que cuando hago el cociente por el que ya me habían dado, justamente le pego al centro del cociente G módulo ZK de G. Como este cociente, como el cociente del nuevo que estoy obteniendo, módulo el que ya me habían dado, es normal en el cociente G módulo ZK de G, pues el nuevo es normal en G. ¿Sí? Y esto se sigue de nuestro estudio de los subgrupos y subgrupos normales de un grupo cociente en términos de los subgrupos y subgrupos normales del grupo antes de hacer cociente, ¿no? De esos subgrupos que contenían al subgrupo por el que estoy haciendo cociente. Es todo lo que estoy usando, ¿sí? En esta construcción. Un poco de nomenclatura, un poco de terminología. ZK de G es llamado el késimo centro de G, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro viejo centro es ahora el primer centro de G. Y esta cadena ascendente de subgrupos es llamada la serie central ascendente de G. ¿Sí? Observen que al menos a priori no es claro que en algún momento algún Zn de G ya es todo G, ¿no? Eso no es para nada claro. Ahora, lo que sí es claro es que si G es finito, esa cadena en algún momento se estaciona, ¿no? En algún momento se empieza a repetir ZK más 1 igual a ZK, pero si eso sucede, entonces ya automáticamente ZK más 2 también es igual a ZK, y entonces ZK más 3 también es igual, etcétera. ¿Sí? Esto último lo dejo como ejercicio, ¿no? Es decir, si en algún momento ZK y ZK más 1 son iguales, entonces ya me estacioné ahí en ese. ¿Sí? Ya todos son iguales a ZK de G. Y de nuevo, aunque G sea finito, eso no necesariamente significa que me estacioné justamente en G, ¿no? Como el ejemplo del grupo simétrico me permite ver. Tomen n mayor o igual que 3, ¿sí? Y tomen Sn, ¿sí? El grupo simétrico Sn. Nosotros ya vimos que para cualquier permutación diferente de la identidad en Sn, es posible encontrar otra permutación con la que no conmuta, ¿no? Es decir, si me dan una permutación distinta de la identidad, ella no está en el centro porque le puedo construir, de hecho, muy explícitamente a alguien con quien no conmuta. Entonces no está en el centro. Ok, pero entonces lo que acabo de argumentar es que el centro de Sn es solo el neutro. Ok, entonces cuando hago Sn módulo su centro, lo que tengo es algo isomorfo canónicamente a Sn. Pero entonces vuelve a tener centro trivial. Y entonces cuando hago el cociente Sn módulo el nuevo, de nuevo tiene centro trivial, de nuevo tiene centro trivial y de nuevo tiene centro trivial. Y a lo que llego es que entonces, de hecho, todos los centros, es decir, el késimo centro de Sn siempre es el neutro,
¿no? Y así Sn pues, sí es finito, su serie central ascendente sí se estaciona en algún momento, pero de hecho se estaciona inmediatamente, ¿no? Inmediatamente se estaciona en el neutro. Y entonces ahí vemos un ejemplo, una instancia de lo que acabo de comentarles, que nada me garantiza que en algún momento la serie central ascendente le pega al grupo total. Ok, ahora en el lado, digamos, en el extremo opuesto, al menos en lo que a series centrales ascendentes se refiere, están los P grupos finitos. ¿Sí? Yo ya probé que el centro de un P grupo finito tiene más de un elemento, es no trivial. Eh, ok. Además, el cociente, pues si G es P grupo, pues G módulo lo que sea, vuelve a ser P grupo finito. Pero aquí como el centro es no trivial, este cociente tiene orden menor que el orden de G. Y entonces es un P grupo con orden menor, pues cuando considero su centro es no trivial, ¿sí? Y entonces el nuevo cociente es un P grupo de orden menor, 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 menor. En algún momento el cociente tiene que ser trivial. Ok, pero eso significa que en algún momento la serie central ascendente sí le pega a todo el grupo, ¿no? Y entonces, sí, digamos, no es nada complicado, ¿no? G mismo tiene centro no trivial, lo tomo, el cociente vuelve a satisfacer ser P grupo finito, tiene entonces centro no trivial, ajá, lo tomo y en G crecí, ¿no? Fui de mi centro al segundo centro, que entonces es más grande, el cociente vuelve a ser P grupo y en cada paso de K a K más 1, del K más unésimo centro del Késimo centro del K más unésimo centro crecí. Sí, eso es todo. Eh, o si quieren, un sencillo argumento de inducción eh, me lleva a que de hecho, con la potencia del primo que me da el orden de G, con ella llego con ella llego ya a todo el grupo, ¿sí? Entonces, eh, tenemos ya así entonces dos familias de subgrupos que están como en extremos opuestos. Unas son los simétricos, otras son los P grupos finitos. ¿Sí? Pues voy a llamar a los grupos para los que la serie central ascendente le pega a todo el grupo en un número finito de pasos. Le voy a llamar nilpotente a tal grupo. ¿Sí? Y entonces, pues recuerdan que los grupos abelianos son precisamente aquellos cuyo centro es todo G. Entonces, con respecto a la nueva terminología de qué es un grupo nilpotente, pues podemos decir que los grupos abelianos son los grupos nilpotentes en los que la serie central ascendente le pega a todo G en el primer paso. Y pues hay un ejercicio que va a resultar ser importante un poco más adelante, y es que el producto directo de dos grupos nilpotentes siempre es nilpotente. ¿Sí? Y por lo tanto, el producto directo de cualquier cantidad finita de grupos nilpotentes es nilpotente. Bien, entonces mi primer objetivo es dar una caracterización de los grupos nilpotentes en términos del comportamiento de sus subgrupos de Sylow. Y estos dos resultados que están viendo en sus pantallas eh, son, eh, son pasos preliminares hacia ese objetivo. El primer lema me dice que si estoy trabajando en un grupo nilpotente y tomo cualquier subgrupo propio, al considerar el normalizador necesariamente crezco.
Es decir, que en un grupo nilpotente no sucede que haya por ahí algún subgrupo propio en el que el normalizador esté atorado y no crezca. Entonces vamos a probarlo. Pues supongan que tengo mi grupo nilpotente G y mi subgrupo propio H. Eh, pues lo primero es que como G es nilpotente, Zn de G es G para alguna n. Y a partir de ahí ya Zn más 1, Zn más 2, etcétera, ya todos ellos son ya iguales a G, ¿no? Ya no puedo crecer más. Eh, ok, y entonces Zn de G no está contenido en H, porque H es propio. Ok, entonces Zn de G no está contenido en H. Por otro lado, Z0 de G sí está contenido en H. Ok, entonces si empiezo a recorrer Z0, Z1, etcétera, hay un último contenido en H. Ok, pues considero ese último. Como es el último contenido en H, ya cuando considero el siguiente ya no está contenido en H y entonces tiene algún elemento que no pertenece a H. Ok. Ahora, si como este tiene algún elemento que no pertenece a H, si logro probar que este está contenido en el normalizador de H, ya terminé, porque entonces tomo un elemento de este que no esté contenido en H, y ese entonces sería un elemento del normalizador que no está en H. Ok, entonces, sabiendo ya que este no está contenido en H, ya solo me resta ver que está contenido en el normalizador. Bueno, pues tomo un elemento arbitrario de este ZK más 1 y tomo un elemento de H. ¿Sí? Consideren este conmutador. Este conmutador está en ZK de G. ¿Por qué? Porque ZK más 1 de G módulo ZK de G es, por cómo fue escogido ZK más 1, esto es el centro de G módulo ZK de G. ¿Sí? Pero al ser el centro de algo, es abeliano, ¿no? Porque de hecho los elementos de este conmutan no solo entre ellos, sino de hecho conmutan con todos los elementos de este, ¿no? Bueno, entonces este es abeliano, ¿no? Y entonces este es abeliano, son lo mismo, pero ser abeliano, recuerden que pues justamente equivale a que siempre que considere yo un conmutador, esto me dé el neutro. Ok, y entonces todo conmutador de aquí me da el neutro. Pero pues ya eso significa que que en términos de representantes, de clases módulo ZKDG, este pues pertenece a este, ¿no? Ok, pertenece a este que está contenido en H, así lo tomé, ¿sí? Y entonces este elemento está en H, como H también está en H, pues cuando multiplico vuelvo a caer en H mayúscula, y así este conjugado está en H. Pero que ese conjugado está en H significa que G minúscula, que G minúscula está en el normalizador. Está en el normalizador. Ok, y eso concluye, ¿no? Eso me muestra que, en efecto, ZK más 1 de G está contenido en el normalizador, porque mi G minúscula lo tomé como elemento arbitrario de ZK más 1. Ok, y eso termina, como dije, termina la prueba, porque yo ya sé que en ZK más 1 de G sí que puedo encontrar un elemento que no está en H, y eso ya lo había visto. Ok, y entonces, pues, ese elemento está en el normalizador, pero no está en H. Ok, eh, otro teorema que
parece no tener mucho que ver con este lema, y lo que sucede es que lo vamos, después de probarlos, los vamos a combinar, este lema y este teorema. Y lo que me dice es, si tú tienes un P subgrupo de Silo de un grupo finito, ¿sí? Ahora el grupo finito para este teorema no lo supongo nilpotente. ¿Sí? Bueno, si me dan un subgrupo de Silo, pues puedo tomar su normalizador, ahí quizá crezco, ¿sí? Pero cuando tomo el normalizador del normalizador, ya no crezco, ¿sí? Es decir, yo tengo mi subgrupo de Silo, tomo su normalizador, y ya el normalizador de este ya no crece. Ya pueden imaginarse cómo es que lo voy a combinar con este lema, ¿no? Para ver que cierto subgrupo de hecho tiene que ser normal, porque su normalizador no creció. Bueno, en fin, eh, vamos a probar este teorema. ¿Sí? Entonces, la primera observación es algo que ya habíamos comentado, que es que si yo tengo que un subgrupo de Silo sea normal, si digamos un P subgrupo de Silo sea normal, significa que es el único P subgrupo de Silo, ¿sí? Para ese primo P. ¿Sí? Y entonces, eh, si yo tomo mi subgrupo de Silo P de mi grupo finito G, pues es subgrupo de Silo de G, pero entonces también con más ganas es subgrupo de Silo de su normalizador, ¿no? O sea, simplemente consideren el tamaño de P. El tamaño de P es la máxima potencia del primo que divide bla, bla, bla. Pues si ya era la máxima potencia del primo que dividía a G, pues sigue siendo la máxima potencia del primo que divide a este, ¿no? Al normal. Ok. Y ahora, P sí que es normal en su normalizador, ¿no? Por definición del normalizador. Eh, y así, P es el único subgrupo de Silo, es el único P subgrupo de Silo, o sea, para ese primo, de su normalizador. No lo sé así de G, pero sí de su normalizador. Ok. Y así, cada vez que yo encuentre un P subgrupo de Silo del normalizador, voy a poder concluir que es mi subgrupo este subgrupo de Silo. Ok. Ahora, claramente, cualquier subgrupo está contenido en su normalizador, ¿no? Entonces, claramente, este subgrupo, NGDP, está contenido en su normalizador, eso es obvio. Eh, yo quiero probar entonces la contención recíproca. Pues para la contención recíproca, pues tomen alguien en N de G de N de G, de P, digamos N, eh, y pues la definición, el hecho de que pertenezca a este, me dice, pues es que entonces normaliza este, ¿no? Es decir, cuando considero este conjugado me da el mismo. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente la definición de que n pertenece a este. ¿Ok? Pero, pues claro, el NG de P, claro que contiene a P, entonces cuando conjugo, pues contiene a el resultado de conjugar. Ok, y entonces ahora cuando consideran entonces que este entonces está contenido en este, pues lo que me dice eso es que en particular es que he encontrado este P subgrupo de Silo de este subgrupo. Pero ya habíamos quedado que este tenía solo a este como P subgrupo de Silo. Ok, entonces este tiene que ser P. Ok, pero si tiene que ser P, pues eso es porque mi N que tomé eh, ya estaba en el normalizador de P, ¿no? Pues ya miren, lo normaliza. Y eso prueba esta otra contención. Y así pues son iguales. Eh, ¿Cuál es la combinación de estos dos resultados que voy a usar? Pues ahora supónganse que tengo ahora mi P subgrupo de Silo de mi grupo finito nilpotente G. ¿Sí? Entonces ahora supongan que además G es nilpotente, que G es un grupo finito nilpotente y tomen el subgrupo de Silo UP. Bueno, entonces cuando yo considero el normalizador
de P y, 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 eh, eh, y me pregunto, bueno, este normalizador podrá ser un subgrupo propio de G. El lema me dice no, no, porque por el teorema, el normalizador de NGDP, se atoró ya en él mismo, ya no creció, y entonces ya no puede ser un subgrupo propio. Ok, y entonces este ya no es un subgrupo propio, es decir, tiene que ser todo G, pero el que sea todo G significa que P es normal. ¿Sí? Entonces eso es como lo voy a aplicar, que en un P grupo, que en un grupo finito nilpotente, cualquier subgrupo de Silo es a fuerza normal. Ok. Eh, y pues ya he llegado a la caracterización de los grupos nilpotentes finitos que prometí. ¿Sí? Entonces, si me dan un grupo finito G, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Una, que es nilpotente. ¿Sí? Dos, que todos los subgrupos de Silo son normales. De hecho, acabo de argumentar por qué eso tiene que ser cierto. ¿Sí? Pero, digamos, permítanme decirlo de otra forma. Que todos los subgrupos de Silo son normales equivale a que para cada primo P minúscula, hay exactamente un P subgrupo de Silo. ¿Sí? Entonces eso podría yo ponerlo como una condición ahí extra que también es equivalente. ¿No? Es decir, que para que cada primo admite exactamente un subgrupo de Silo. Ok, la siguiente condición es que G es el producto directo de sus subgrupos de Silo. Entonces vamos a probarlo. Eh, Esencialmente ya demostré que uno implica dos, ¿sí? Pero hago el argumento por, para evitar huecos. ¿Sí? Entonces supongan que G es nilpotente, es decir, supongan uno, ¿sí? Y tomen cualquier subgrupo de Silo. Entonces, por el teorema anterior, automáticamente yo sé esta igualdad. Y eso me dice que entonces este no puede ser un subgrupo propio porque de otra manera estaría contenido propiamente en su normalizador. Ok, entonces no es propio, entonces tiene que ser el total. Eh, pero que sea el total significa que P es normal en G. ¿Sí? Entonces sí, es exactamente el mismo argumento que había yo dado. Probemos ahora que 2 implica 3. ¿Sí? Entonces supongan que todos los subgrupos de Silo son normales. ¿Sí? Y entonces tengo un caso posible que es que G tenga exactamente un subgrupo de Silo. No para un solo primo, sino que en total, aunque deje yo variar todos los primos, tenga yo solo un subgrupo de Silo. Entonces, es decir, que entonces solo con respecto a un primo hay subgrupo de Silo. Ok, pero entonces ese subgrupo de Silo, pues tiene que ser todo G, ¿no? Digamos, por el teorema de Cauchy, por ejemplo. Tiene que ser todo G, pero entonces, pues sí, claro que G es producto directo de sus subgrupos de Silo, ¿no? O sea, G es igual a G, y esta es una descomposición como un producto con un solo factor. Ok, entonces puedo suponer, sin pérdida de generalidad, que G tiene más de un subgrupo de Silo. ¿No? Como para cada primo P, estoy suponiendo que G tiene exactamente un subgrupo de Silo. Pues si yo tomo subgrupos de Silo distintos, pues automáticamente corresponden a primos distintos. Ok, pues tómenlos. ¿Sí? Y al corresponder a primos distintos, eh, su intersección tiene que ser trivial. ¿Por qué? Porque el orden de P es, P a la, es un primo a la algo, el orden de Q es otro primo a la algo,
y en su intersección entonces pues tendría yo cosas de orden, potencia de un primo, pero también potencia del otro, eso no se puede, ¿no? Entonces la intersección es trivial, ¿sí? Y entonces combino el hecho de que la intersección es trivial con el hecho de que ambos son normales en G para concluir que el subgrupo generado por su unión es el producto directo de P y Q. ¿Sí? Um, sí, ¿no? Estas condiciones me dicen todo elemento de P conmuta con todo elemento de Q. ¿Sí? Y eso me implica que todo elemento de este puede ser escrito de manera única como alguien en P por alguien en Q. ¿Sí? Entonces, eh, sí resulta ya claro, ¿no? Si quieren producto directo interno. Eh, ok, y si ya G no tiene más subgrupos de Silo, pues de hecho ya terminé, ¿no? O sea, esto ya tendría que ser todo G. ¿Por qué? Porque si no fuera, digamos, supongan que aquí ya no hay más subgrupos de Silo, de G, y esto tiene que ser G, ¿por qué? Porque si no, pues habría alguien en G fuera de este, y para ese alguien hay de ahí puedo extraer, puedo llegar a un otro subgrupo de Silo, ¿no? Ok. Eh, y entonces voy a continuar de esa manera, ¿no? Pero entonces ahora en lugar de suponer que puedo tomar un tercer subgrupo de Silo, ¿sí? Voy a suponer que ya consideré K subgrupos de Silo, claro, correspondientes a primos distintos, y que para ellos ya probé que el subgrupo que la unión de ellos genera en G es el producto directo de ellos, si quieren producto directo interno. Y voy a tomar subgrupo de Silo distinto de esos que ya consideré. Y ahora, pues sí, tomo los primos que corresponden a cada uno de los subgrupos de Silo que tengo en este momento, que son P1, P2, etcétera, hasta PK más 1, y veo que esta igualdad, que por ejemplo en particular me dice que todos los elementos de PI conmutan con todos los elementos de PJ, y que por lo tanto todo elemento de este subgrupo puede ser escrito como una palabra, ¿no? Alguien en P1 por alguien en P2, etcétera, por alguien en PK. ¿Sí? Eh, pues sí, porque usando la conmutatividad puedo rearreglar todo, ¿no? Eh, pues eso me permite ver que cualquier elemento de ese subgrupo tiene por orden eh, un producto de potencias de los primos correspondientes a P1 hasta PK. Pero PK más 1 no participa para nada en el orden de cualquier elemento de este subgrupo. Y de ahí, de manera similar a como hice antes, puedo deducir que esta intersección es solo el neutro. Eh, sí, porque si no si no, pues tomaría yo un elemento en esa intersección. Ese elemento tendría orden, por un lado, PK más 1 a la algo, y por otro lado, un producto de estos. Y eso no puede ser. Eh, ok, entonces la intersección es trivial. Este subgrupo claro que es normal, es lo que estoy suponiendo, ¿no? Que todo subgrupo de Silo es normal en G. Eh, pero también como P1 es normal en G, etcétera, hasta PK, cada uno de ellos es normal, el subgrupo que su unión genera vuelve a ser normal. Pues sí, ¿no? Yo ya sé que los elementos de este subgrupo eh, tienen todos la forma alguien en P1 por alguien en P2, etcétera, por alguien, bla, 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 por alguien en PK. Cuando lo conjugo por el que sea, pues puedo meter cuñas, ¿no? G a la menos 1 en medio, y cada uno de esos vuelve a caer en P1, en P2, etcétera, en PK. Y entonces el producto, pues claro que vuelve a estar en el subgrupo generado
por la unión, ¿no? Es decir, en este. Entonces, sí, sí, es cierto que este subgrupo es normal en G, ¿sí? Y entonces vuelvo a llegar a una situación similar a la que llegué antes, ¿no? Es decir, a dos subgrupos que tienen intersección trivial y que son ambos normales en G. Bueno, pues eso implica que, que el subgrupo generado por la unión pues, de los subgrupos, es decir, de este y de pk más 1, ¿no? Es decir, este subgrupo generado por esta unión, es el producto directo de ellos, si quieren, interno, de nuevo. Ok, pero algo que sí resulta obvio, diría yo, es que este subgrupo es igual al subgrupo de G generado por P1, la unión, bla, 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 hasta PK, unión PK más 1. Cosa que de cualquier forma, si quieren, les dejo como ejercicio. Ok, y entonces continuando de esta forma, en algún momento tengo que lograr cubrir a todo G, ¿no? Porque G es finito, y al ser finito, tiene solo un número finito de subgrupos de Silo. Bien, y entonces, entonces en algún momento llego a que sí, G es el producto directo de sus subgrupos de Silo. Ok, y para 3 implica 1. Recuerden que 3 es justo que G sea el producto directo de todos sus subgrupos de Silo, y 1 es que G sea nilpotente. Ok, ahora, eh, todos los subgrupos de Silo son P grupos finitos, ¿no? Correspondientes a su, o sea, digamos, para el correspondiente primo. Y son por lo tanto nilpotentes. Es uno de los, fue mi primer ejemplo de grupo nilpotente. Y como ejercicio, después de que di la definición de qué es un grupo nilpotente, pedí que vieran que el producto directo de un número finito de grupos nilpotentes es nilpotente. Eh, bueno, pues entonces 3 implica 1, realmente es obvio. Y con eso cerramos nuestra sección sobre grupos nilpotentes y continuamos con la sección de grupos solubles.